Mi nombre es John Hargrove. Todos me llaman John. Hace 3 años, yo era el dueño de una compañía tecnológica en Silicon Valley y la vendí a un conglomerado gigante por $27,000 millones. Esa fortuna me convirtió en multimillonario de la noche a la mañana, pero lo que realmente obtuve fue un vacío existencial. Cada mañana despertaba en mi mansión en Malibú, una casa tan grande que tardaba 10 minutos en ir de mi dormitorio a la cocina. Tenía una piscina infinita con vista al Pacífico, una cancha de tenis privada y una bodega llena de botellas de vino que valían cientos de miles de dólares, pero no tenía con quién hablar. Mi esposa se había mudado a Europa con nuestro hijo desde que nos divorciamos hace 5 años. La mayoría de mis amigos más cercanos también desaparecieron junto con las acciones que les había prestado. Empecé a beber tequila a las 10 de la mañana y no podía dormir sin tomar 2 pastillas para dormir. Un día abrí mi computadora y escribí en el motor de búsqueda un lugar al que los ricos suelen ir a morir. Los resultados señalaron a Isla Mujeres, México. Me reí. ¿Isla Mujeres? Un lugar con playas baratas, turistas borrachos y caos vehicular. Pero inmediatamente compré un boleto de primera clase. Pensé, si voy a morir, prefiero morir en un lugar con sol cálido. El día que mi avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cancún, miré por la ventana y suspiré. El aire era tan caliente y húmedo que mi camisa de seda de $200 se empapó en 5 minutos. El viejo taxi, con la pintura descascarada y múltiples abolladuras, parecía recién salido de una carrera de ruta. El conductor, un hombre con un bigote impresionante, sonrió ampliamente y dijo con un inglés tartamudo: «Bienvenido a Cancún, señor. ¿Vacaciones, verdad?». Respondí secamente: «Sí», y cerré los ojos pensando: «Vine aquí para acabar con mi vida, no para vacacionar». El coche se abrió paso a través del tráfico que yo tenía que llamar el peor del mundo. Los viejos porbochos por BMW Sedán, camionetas cargadas y scooters se cruzaban constantemente, tocando la bocina sin cesar, rebasando por la izquierda y por la derecha. Nadie respetaba los semáforos. Bajé la ventanilla y grité: «¡Este país está loco!». El taxista mantuvo su sonrisa leve y respondió: «Cálmese, señor. Todos tienen prisa, pero nadie quiere morir. Yo tampoco». Esa frase corta sonó extraña para mí, pero seguí sin importarme. La villa que alquilé costaba 50,000 pesos por noche, con piscina privada con vista al mar Caribe. Arrojé mi maleta frente a la puerta, fui al minibar, serví un vaso de tequila añejo de 25 años y me senté a ver el atardecer. Pensé, en unos pocos días todo terminará. Había preparado un frasco grande de pastillas para dormir, suficiente para caer en un sueño del que nunca despertaría. Pero esa noche escuché risas de niños resonando a través de la valla de la villa, el sonido de una canción en español que no entendía, el suave murmullo de las olas rompiendo y el olor a coco fresco y por tacos al pastor por flotando a lo lejos. Levanté mi copa y murmuré para mí mismo: solo unos días más. No sabía que esos pocos días de los que hablaba estaban a punto de convertirse en el comienzo de una vida nueva que nunca había soñado. El vaso de whisky permaneció intacto sobre la mesa junto a la cama. La luz brillante del sol entraba en el dormitorio. Me levanté y miré por la ventana. El mar azul se extendía hasta el infinito, pero mi alma seguía oscura. El primer día en Isla Mujeres decidí dar un paseo, no porque quisiera hacer turismo, sino porque no quería quedarme sentado esperando la muerte. Me puse una camisa hawaiana barata comprada en el aeropuerto, shorts y por huaraches por sandalias de cuero y caminé cuesta abajo hacia Playa Norte. El tráfico seguía tan terrible como el día anterior. Los carritos de golf y las motos tocaban la bocina ruidosamente, esquivándome por poco. Me llevé la mano al pecho. Dios mío, este país me matará antes de que pueda hacerlo yo mismo. El conductor del carrito de golf a mi lado se rió suavemente y luego levantó lentamente el pulgar hacia mí. «Tranquilo, amigo, despacio», dijo en inglés. No respondí, pero me pregunté por qué estas personas siempre sonríen. Caminé hasta Playa Norte. La arena blanca y fina, el agua cristalina, pero la gente era tanta que era casi imposible caminar. Turistas extranjeros tomando el sol, niños jugando a construir castillos de arena. Me abrí paso entre la multitud, me senté en una cafetería con hamacas, sillones, frente al mar y pedí un porcafé de olla por solo 30 pesos. En Estados Unidos una taza similar costaría 200 pesos. La mesera mexicana sonrió radiante cuando trajo el café.
Bienvenido, señor. ¿Viene solo? Asentí y volví a preguntar. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Ella sonrió levemente. Porque es el paraíso. Todos vienen a buscar la felicidad, señor. Puse los ojos en blanco. ¿Felicidad con este tráfico? ¿Con esta multitud aglomerada? El café era fuerte y aromático a canela. Di un sorbo y miré al mar. Un niño corría persiguiendo una pelota. La pelota rodó hasta el matorral justo a mis pies. El niño pequeño corrió a recogerla, me sonrió y dijo: «Gracias, señor», aunque no me conocía. Sentí algo extraño en el pecho. Un niño en Estados Unidos probablemente nunca sonreiría así a un extraño. Esa tarde caminé hasta el mercado nocturno. El olor a comida me golpeó. Cochinita pibil, tacos de pescado, mariscos a la parrilla. Pedí probar un tazón de por sopa de mariscos, sabor profundo, picante al estilo mexicano, pero seguí comiendo hasta terminarlo. La dueña era una pordoña por de unos 50 años. Sonrió y preguntó: «¿Le gustó, señor?». Asentí. «Muy rico». Ella sonrió radiante. «¡Pida otro! ¡Hoy corre por mi cuenta!». Rechacé, pero pensé: ¿por qué es tan amable? En Estados Unidos nadie hace nada gratis sin un motivo. Al regresar, abrí otra botella de tequila, pero solo tomé un vaso. Dejé el vaso, salí al balcón a observar el atardecer, un color naranja y rojo más hermoso que cualquier cosa que hubiera visto en California. Esa noche no usé pastillas para dormir. El sonido de las olas me arrulló en un sueño profundo, pero en mis sueños veía la imagen del niño en Playa Norte sonriéndome, una y otra vez. A la mañana del segundo día, decidí alquilar un carrito de golf para explorar más Isla Mujeres. El hombre de la tienda me advirtió: «Señor, maneje despacio, por favor, el tráfico aquí es caótico». Me reí. Yo había conducido en Malibú, no sería un problema. Pero en menos de 10 minutos casi choco con una motocicleta que transportaba flores. El motociclista frenó bruscamente y me sonrió. «¿Está bien, amigo?». Asentí, con las manos aún temblorosas. «Gracias». Él levantó el pulgar y se fue. Me orillé, respirando agitadamente. ¿Por qué nadie se enoja? En Estados Unidos, seguramente me habrían gritado hasta la muerte. Conduje hasta Playa Lápida, un lugar más tranquilo que Playa Norte. Me senté en la arena mirando el mar. Los niños se bañaban, los padres sonreían mirándolos. Una familia muy feliz. Pensé en mi hijo, que ya debe ser mayor. No habíamos hablado en mucho tiempo. Una anciana se acercó a mí, con una canasta de fruta. «Prueba este mango, ¿quieres? Está recién cortado del árbol». Negaba con la cabeza. «No, gracias, señora». Pero ella sonrió y me lo dio gratis. «Claro que sí, señor. La playa es para los turistas, es gratis». Acepté el mango, le di un mordisco. El agua dulce y fría. La anciana se sentó a mi lado. «Usted es de Estados Unidos, ¿verdad? Aquí es muy bueno, señor. Relajado, ¿no?». No respondí, pero sus palabras resonaron en mi cabeza. «¿Relajado con este tráfico que casi me mata?». Esa tarde, mientras volvía, fui sorprendido por una fuerte lluvia. El camino de tierra estaba resbaladizo. El tráfico se detuvo por completo. Empapado, me refugié bajo el alero de una choza vieja. Un camión se detuvo a mi lado. El conductor sonrió y me ofreció un porsombrilla. «Úsela, señor. La puede dejar donde quiera». Acepté el paraguas y le di las gracias. Se fue sin preguntar mi nombre. Esa noche abrí mi diario por primera vez en 10 años. Hoy casi muero por el tráfico, pero la gente me ayudó. ¿Por qué son tan amables? ¿O habré entendido mal México? Aún no estaba seguro, pero por primera vez en años sentí ganas de despertar para ver qué traería el mañana. Al quinto día en Isla Mujeres me desperté sin dolor de cabeza. La botella de tequila permanecía en su sitio. Abrí la puerta del balcón y aspiré el aire marino. El olor salado mezclado con el de las flores de porfrangipani me llenó de vitalidad. Decidí conducir más lejos, por los caminos de piedra hasta el Punta Norte. En el camino seguía el tráfico que yo había maldecido todos los días. Pero esta vez, accidentalmente, conduje más despacio. Levanté la mano para agradecer a los coches que me dejaban pasar, y cada uno automáticamente levantó la mano en señal de saludo. Solté una carcajada, solo en el coche. ¿Qué demonios está pasando? Al llegar a Punta Norte a las 5 p.m, el sol estaba a punto de hundirse en el horizonte. Había una larga fila de personas esperando para ver el atardecer. Estaban quietos, sin empujones, sin gritos, solo el sonido de las olas y el viento. Me paré al final de la fila y escuché la voz de un hombre diciéndole a su hija pequeña: «Mira mi vida, el sol se va a casa».
La niña levantó la mano en un saludo al sol. Todos a su alrededor hicieron lo mismo sin que nadie lo ordenara. Involuntariamente, levanté mi mano también. El sol desapareció tras el mar. Un aplauso resonó simultáneamente por todo Punta Norte. No era un aplauso para el sol, sino un agradecimiento por el día pasado. Me quedé inmóvil, las lágrimas cayendo solas. La última vez que lloré fue cuando me divorcié hace 5 años, pero esta vez no era tristeza, era una emoción indescriptible. De regreso, me detuve en un pequeño puesto de mariscos al lado de la carretera, mesa de madera, sillas de plástico, luces de neón parpadeantes. Pedí cangrejo con chile güero, camarones a la parrilla y por caldo de mero. El dueño era un pordón de unos 60 años, que se sentó a mi lado sin preguntar. ¿Anda solo, señor? Asentí. Estuve casado, pero ahora vivo solo. Don sonrió. Estar solo no es lo mismo que estar solitario. Aquí nadie está solo. Trajeron la comida. Comí llorando. Picaba terriblemente, pero mi interior ardía más. Don sacó una botella de mezcal artesanal y una cerveza por sol. Lo invité. Hoy se ve triste, señor. Levanté la botella. Gracias, Don. Hablamos hasta que el puesto cerró. Don me contó que solía ser pescador. Su barco se hundió en el huracán de 2004. Todos sus compañeros murieron. Solo él sobrevivió. Pero todo el pueblo lo ayudó a construir un nuevo barco. Nadie preguntó cuándo pagaría. Aquí creen que si ayudas a alguien, algún día serás ayudado. Entonces, ¿por qué puedes sonreír todos los días?, pregunté. Don rió a carcajadas. Porque si no río, me habría ahogado con el huracán. Esa noche regresé a la villa. Tiré el frasco de pastillas a la basura, abrí el balcón y me acosté a mirar las estrellas. Por primera vez en años, vi un cielo lleno de estrellas, no oscurecido por rascacielos o luces de la ciudad. Tomé mi teléfono, abrí la aplicación de mensajes que no había usado en mucho tiempo, tecleé un mensaje para mi hijo en Europa. Tyler, estoy en Isla Mujeres, mañana te llamaré. Y presioné enviar. Antes de dormir me dije a mí mismo, tal vez todavía no quiero morir. Pero a la mañana siguiente sucedió lo inesperado. Me despertó un golpe seco en la puerta. Al abrir, Don estaba allí con un niño pequeño. El niño sostenía una gran canasta llena de portamales, pan dulce por y por chilaquiles. Don, ¿qué es esto? Don sonrió ampliamente. Anoche dijo que llamaría a su hijo. Los vecinos ayudaron a hacer comida para su hijo. Dijeron que si extraña a su padre, que coma estos bocadillos de Isla Mujeres. Me quedé paralizado. Las lágrimas brotaron de nuevo. Gente que nunca conocí, gente que conocí anoche, se había reunido desde las 5 de la mañana para preparar comida para mi hijo que estaba al otro lado del mundo. Abracé fuertemente a Don y luego al niño. El niño me dio unas palmaditas suaves en la espalda. No se preocupe, señor, la gente de la isla no abandona a nadie. En ese instante, el muro que había construido durante 30 años se derrumbó. Levanté la mano y saludé a todos los que estaban frente a la casa. Y por primera vez dije en voz alta, gracias a todos, gracias por no dejarme morir. Después de ese día no volví a la lujosa villa, cancelé el contrato de alquiler y me mudé a la casa de madera de un solo piso de Don. Una casa pequeña junto al mar, baño compartido, solo un ventilador de techo, pero cada mañana despertaba por el canto del gallo y el sonido de las olas, no por una alarma costosa. Don me llevó al mar temprano. El viejo barco de cola larga que el pueblo ayudó a construir después del huracán, el motor rugía, pero él sonreía radiante. El mar está tranquilo hoy, señor, vamos a pescar. Nunca había pescado en mi vida, pero Don me enseñó a lanzar la red, a poner el anzuelo y a esperar con paciencia. 3 horas después, solo había pescado un pez diminuto, tan pequeño que Don lloraba de risa. ¿Solo pescado blanco, señor? Demasiado pequeño. Me sonrojé, pero también reí, hasta que me dolió el estómago. Al regresar a la orilla a las 9 am, los pescadores ya estaban esperando en el muelle. Nadie preguntó por el precio. Quien quisiera 1 kilo, simplemente tomaba. Una mujer mayor exclamó, Don Lázaro trajo mucho pescado hoy. Déjeme hacerle un por salsa verde por delicioso. Pregunté en voz baja a Don, ¿y el dinero, Don? ¿Para qué es el dinero para el combustible? Don sonrió. El dinero es para el combustible, señor. El resto se comparte. Si un día no pescamos, alguien trae. Me quedé atónito. En
Si pescaba algo, lo vendería al precio del mercado y usaría el dinero para comprar más acciones. Pero aquí lo compartían. Esa tarde Don me llevó al mercado local, un mercado pequeño que vendía comida sencilla y artículos de segunda mano. Vi un cartel escrito a mano: venta de 5 hectáreas de tierra, 800,000 pesos. Sonreí internamente. El mismo terreno en California valdría no menos de 50 millones de dólares. Pero lo que realmente me impactó fue que el dueño de la tierra era un anciano de 80 años sentado en cuclillas junto al cartel. Le pregunté a Don: ¿por qué vende? Don respondió suavemente: su hija tiene cáncer y necesita cirugía en Mérida. El tratamiento es muy caro. Tiene que vender la tierra para salvarla. Me quedé sin aliento. En Estados Unidos, si nuestros hijos se enferman, tenemos seguro médico, pero aquí venden la tierra ancestral de su familia para salvar la vida de sus hijos. Me acerqué al anciano, me arrodillé a su lado y pregunté: ¿esta tierra se vende de verdad, señor? El anciano asintió. Es verdad, hijo. Si la vendo, mi hija vivirá. Saqué mi teléfono y transferí 1.5 millones de pesos al instante. El anciano se quedó quieto mirando la pantalla del teléfono y luego rompió a llorar, abrazándome tan fuerte que no podía respirar. Los vecinos comenzaron a llorar también. Nadie preguntó quién era yo. Nadie preguntó qué quería a cambio. Esa noche toda la aldea organizó una fiesta. Una larga mesa en la playa, repleta de mariscos, los niños cantaban, los adultos brindaban. Don levantó su copa. Hoy tenemos a John como parte de la familia. Levanté mi copa, las lágrimas cayeron de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Antes de dormir, Don me llevó a un pequeño santuario. Las velas encendidas estaban alineadas. Don encendió 3 varas de incienso y dijo suavemente: hoy salvaste una vida. Mañana, si necesitas ayuda, el mar te la devolverá. Encendí incienso junto a Don y rogué en mi corazón que me permitiera seguir aprendiendo qué era la verdadera felicidad. Pero no sabía que en unos pocos días enfrentaría el dolor más profundo de mi vida, y esta gente de Isla Mujeres sería la única que me salvaría de esa oscuridad. Al día 11 en Isla Mujeres me desperté y vi a Mateo sonriendo frente a la casa. Mateo, de 12 años, es el sobrino de Don. Puso una gran canasta sobre la mesa, llena de por pan dulce, atolepor y por chilaquiles. «Señor John, ya despertó, a desayunar». Pregunté: ¿hoy no vas a la escuela? Mateo sonrió. Hoy es Día de Muertos. Toda la gente falta a la escuela para hacerla por ofrenda. Día festivo comunitario. Día de Muertos. Seguí a Mateo hasta la vieja iglesia de madera del pueblo, con techo de lámina perforado. Los sacerdotes sonreían al recibirnos. Los aldeanos iban trayendo comida y apilándola. Vi a una anciana ofreciendo un juego de papel moneda de utilería, y el sacerdote tomó ese dinero, lo puso en un sobre y se lo pasó al párroco principal. Le susurré a Mateo: ¿esto es una ofrenda o un soborno? Mateo se rió a carcajadas. Está pensando demasiado. Esto se llama por contribución comunitaria. Se usa para arreglar la escuela y el hospital, señor. Terminada la ceremonia, la gente se reunió a comer. Escuché a los adultos hablar ruidosamente. Este año, la escuela necesita reparar el techo. El dinero del gobierno aún no llega. Tomemos el dinero de la ofrenda primero para los niños. Exacto, y más tarde vendrán los policías de tránsito a pedir una parte más. La frase «pedir una parte» me estremeció. Yo había leído noticias en EEUU sobre la policía mexicana aceptando sobornos. Le pregunté directamente a Don al volver a casa: «Don, ¿es verdad que la policía pide dinero?» Don suspiró y me llevó a la escuela primaria del pueblo. Techo de lámina perforado, solo un ventilador de techo en el salón. Señaló una esquina del aula. ¿Ve ese cartel? Dice: construido con la contribución de los aldeanos y la policía de Isla Mujeres. La policía aquí multa a los turistas que corren y usan ese dinero para construir escuelas para sus hijos. Me quedé boquiabierto. ¿Quiere decir que lo que yo creía que era soborno es en realidad dinero de multas usado para ayudar a la comunidad? Don rió hasta llorar. Exacto, señor. A veces lo llaman por propina, pero cada peso se usa para reparar caminos, construir escuelas, comprar equipo médico. Nunca nadie lo mete en su propio bolsillo. Me quedé inmóvil. Lo que yo llamaba corrupción aquí se había convertido en un sistema de apoyo informal, sin recibos, sin cuentas bancarias, pero la escuela nueva, el hospital limpio y los caminos sin baches existían gracias a una bondad que yo había malinterpretado.
Esa tarde, conduje por mi cuenta hasta la estación de policía más cercana. Vi a un joven policía ayudando a una anciana a arreglar su motocicleta. Pregunté directamente. Escuché que la policía aquí gusta de pedir dinero a los turistas. El policía sonrió tímidamente. Sí, señor, pero lo llamamos multa feliz. Si maneja rápido, pedimos un poco de dinero, pero lo usamos para comprar útiles para la escuela. Si no lo da, no decimos nada, solo le recordamos y se va. Me reí a carcajadas y saqué 0 pesos, y se los di. Cómpreles ventiladores a los niños, señor. El policía juntó las manos en señal de saludo. Muchas gracias, señor. Pondremos un cartel que diga donación del señor John, el americano. Esa noche escribí en mi diario. Hoy entendí mal la cosa más grande de mi vida. Lo que yo llamaba corrupción aquí es la caridad, un sistema invisible más fuerte que la ley escrita en papel. Antes de dormir, Don llamó a mi puerta trayendo una botella de licor para infusiones. Esta noche bebemos juntos. Mañana tienes que ayudarme con algo grande. ¿Qué cosa, Don? Él sonrió misteriosamente. Mañana verá por qué Isla Mujeres nunca se hunde, a pesar del huracán. Levanté mi copa con él y tomé mi primer trago de pormezcal por en mi vida. Ardía, pero mi corazón se sentía más cálido que nunca. A la mañana del día 16, el cielo estaba tan azul como el cristal, sin una nube. Don me despertó a las 5 a.m. Hoy vamos a rescatar el barco de Don Lázaro, señor. El motor se dañó en el mar anoche. Rápidamente me puse una camiseta vieja y corrí tras Don hacia el bote. 4 barcos de cola larga partieron al mismo tiempo. Más de 10 aldeanos, nadie se quejó, nadie preguntó por compensación. Todos sabían que la embarcación de Don Lázaro estaba en peligro. A unos 7 kilómetros de la costa, vimos el barco de Don Lázaro inclinado peligrosamente, el agua inundando la bodega. Don Lázaro estaba ondeando la mano gritando: «¡Ayuda, hermanos! ¡Sálvenme!». Todos saltaron al agua a la vez. Yo también salté sin pensar. El agua del mar estaba helada, pero mi corazón ardía como fuego. Los aldeanos amarraron cuerdas juntos, sacaron cubos de agua y taparon el agujero. Yo buceé hasta el fondo del barco para asegurar las cuerdas. Mis pulmones casi explotaron, pero no salí. 2 horas después, el barco flotó de nuevo. Todos subieron exhaustos, pero nadie se quejó de cansancio. Solo hubo risas y palmadas en la espalda. Don Lázaro abrazó a todos, lágrimas corriéndole por la cara. «Gracias, hermanos. Si no fuera por ustedes, mi barco se habría hundido». Al llegar a la orilla a las 3 p.m., los aldeanos ya habían preparado otra gran mesa de fiesta, esta vez de celebración por el rescate del barco. Comí hasta llenarme de por sopa, por y por tamales, y me senté a mirar el mar tornándose dorado. Pero justo en ese momento, una sensación surgió desde el fondo de mi alma. Vi la imagen de mi hijo de 10 años esperándome en el aeropuerto, la imagen de mi exesposa llorando al firmar el divorcio, la imagen de mí mismo en la sala de juntas vendiendo la empresa, la imagen de mí mismo junto a la botella de tequila y el frasco de pastillas. Todo brotó en un instante. Me levanté bruscamente de la mesa, corrí hacia la playa, me arrodillé en la arena y grité con todas mis fuerzas. Lloré hasta quedarme ronco, hasta mojar toda la arena. La gente corrió tras mí. Don se sentó a mi lado y me abrazó el hombro. «¿Qué le pasa, amigo? ¿Qué le sucede?». Por primera vez dije en voz temblorosa: «Abandoné a mi hijo, abandoné a mi esposa, vendí todo. Pensé que el dinero traería felicidad, pero estoy tan solo que quiero morir». Don no dijo nada, solo me abrazó más fuerte. Luego, los aldeanos que estaban reunidos alrededor comenzaron a cantar una balada mexicana lenta y triste. La voz de adultos y niños se mezcló, ahogando incluso el sonido de las olas. Lloré más fuerte, pero esta vez no era un dolor solitario, era un dolor compartido. Esa noche caminé solo hacia la casa de Don. Llevaba la botella de licor que Don me dio. Fui al viejo muelle. Me senté en el muelle de madera que se balanceaba con las olas y tomé un trago grande. Estaba tan ebrio que mi vista se nubló y grité en medio del mar: «Perdóname, hijo». Mi voz resonó y fue tragada por el sonido de las olas. Me levanté tambaleándome y caminé hacia el agua. El agua me llegaba al pecho. Levanté la botella de licor una vez más y la arrojé vacía al mar. Di un paso más. El agua me cubrió el cuello y entonces me rendí, dejándome hundir. Pero justo antes de que mi cabeza se hundiera por completo, 2 manos agarraron mis hombros y me arrastraron fuera del agua. Mateo, el niño de 12 años, estaba detrás, jadeando.
Detrás de él venían más de 10 aldeanos. Todos habían corrido tan pronto como me vieron entrar al mar. Mateo me abrazó fuertemente, llorando entrecortadamente. «No nos abandone, Señor, no nos deje». Me derrumbé en el suelo. Abracé a Mateo con más fuerza y lloré más fuerte. Don se acercó y se sentó a mi lado diciendo una sola frase: «Usted nunca ha estado solo desde el día que llegó aquí». Esa noche me llevaron a casa. Los aldeanos se turnaron para vigilarme toda la noche. Nadie durmió, solo susurros suaves. «Está bien, amigo, estamos aquí». A la mañana siguiente me desperté y vi a Mateo durmiendo, abrazando mi mano. Don vigilaba a mi lado. Miré el viejo techo de madera y dije suavemente: «Todavía quiero vivir, Don». Don sonrió y me dio una palmadita en el hombro. «Bien, señor, porque el mar aquí todavía necesita mucha gente que lo ame». Después de la noche en que casi me ahogo, no hablé, no comí, ni me levanté de la cama durante 3 días y 3 noches. Mis ojos estaban hundidos, casi no podía abrirlos. Don y los aldeanos se turnaron para vigilar. Nadie dijo: «Recupérate pronto», solo la presencia reconfortante y silenciosa a mi lado. Al cuarto día, Don abrió suavemente la puerta. Luego entró doña Elena, una mujer pequeña y delgada, mayor de 90 años. Llevaba una vieja canasta con fruta, pero esta vez contenía hojas secas, hierbas y una botella de aceite verde oscuro. Se sentó a mi lado, tomó mi mano fría y dijo con voz suave: «¿Has sufrido mucho, muchacho?». «Sé que sí». No respondí, pero lloré de nuevo. Doña Elena no preguntó más. Simplemente sacó hojas secas y las molió en un mortero de madera viejo, mezclándolas con aceite de coco y hierbas que no conocía, y me masajeó lentamente el pecho. Cada vez que su palma tocaba mi piel, sentía como si algo fuera extraído de mi pecho. Don relató después que doña Elena era la última curandera de la isla, que había curado a cientos de personas con trauma emocional después del huracán. No estudió medicina moderna, pero sanaba con el corazón y las hierbas del bosque. Esa tarde, los aldeanos me llevaron a la playa al atardecer. Me llevaron en una camilla de lona y me colocaron en medio de un círculo excavado en la arena. Todos usaron arena caliente para enterrar mi cuerpo hasta el cuello, dejando solo mi cabeza expuesta. Pregunté con voz temblorosa: «¿Qué están haciendo todos?». Don sonrió: «Enterrarlo en arena, señor, para que el mar absorba todo el dolor de su cuerpo». No lo creí, pero acepté. Los aldeanos comenzaron a cantar canciones folclóricas mexicanas, melodías lentas y tristes. Los niños trajeron flores y las colocaron a mi alrededor. Mateo se sentó a mi lado agarrando mi mano fuertemente. Una hora después, comencé a sentir un calor que se filtraba de la arena a mi piel, como si el mar me estuviera abrazando. El frío en mi pecho, que había durado tanto tiempo, se desvanecía lentamente. Me quedé dormido sin darme cuenta. Desperté cuando ya era de noche. Solo la luz de la luna y el fuego de las velas que los aldeanos habían encendido me rodeaban. Pude levantarme por mí mismo por primera vez en 4 días. Y lloré, pero esta vez eran lágrimas suaves. Doña Elena se acercó y me dio una botella de agua de hierbas. «Toma esto, muchacho. Olvida el dolor viejo, pero recuerda el nuevo amor». Me bebí la botella entera. El sabor era amargo del bosque, pero dulce en mi garganta. Esa noche los aldeanos me llevaron al barco de cola larga grande, encendieron velas y linternas flotantes y las soltaron al mar. Cientos de ellas, cada una con el nombre de alguien que había sufrido, incluido el mío. Las velas flotaron lejos y se hundieron lentamente, como el dolor tragado por el mar. Me quedé mirando hasta que la última vela se extinguió y luego me giré para abrazar a Don, a Mateo, a doña Elena, a todos los que estaban allí. Dije en voz alta: «Estoy curado, sin equipos médicos caros, sin antidepresivos, sin terapeutas de Harvard, solo un grupo de gente de la isla, arena y amor incondicional». A la mañana siguiente me desperté sin que nadie me llamara. Salí al frente de la casa y vi a Mateo ayudando a Don a reparar el barco de cola larga. Me acerqué, tomé un martillo y ayudé sin decir una palabra. Don sonrió y me dio una palmadita en la espalda. «Hoy te llevaremos a ver algo que nunca has visto, algo que te mostrará por qué la gente de Isla Mujeres nunca se rinde a pesar del tsunami». Asentí y subí al bote con ellos. No sabía que lo que estaba a punto de ver ese día cambiaría mi vida para siempre. A la mañana siguiente, el mar estaba quieto como un espejo.
el gran barco de cola larga me llevó a Don y a Mateo más lejos de la costa que nunca. Don apagó el motor y señaló un punto negro bajo el agua. ¿Ves? Ese es el arrecife muerto después del huracán. Me incliné para mirar. Debajo del mar había estructuras de coral blanqueadas, apiladas en una larga colina. Don me dio una máscara de snorkel. Bucea y mira más de cerca. Me puse la máscara y salté al agua. El agua era tan clara que podía ver el fondo arenoso a 10 metros de profundidad. Entre los corales muertos, había miles y miles de pequeños corales de color verde brillante creciendo. Los aldeanos estaban buceando, atando cuerdas y llevando piezas de coral artificial hechas de ladrillos rotos y cemento para colocarlas en filas. Mateo nadó a mi lado y señaló una tabla bajo el agua. La tabla estaba escrita en español: Restauración del arrecife por la gente de Isla Mujeres, 2005, presente. Salí a la superficie, me quité la máscara y pregunté a Don con voz temblorosa: ¿La gente ha estado haciendo esto desde el huracán? Don asintió. Sí, señor. El coral casi murió. El mar se convirtió en arena, pero en lugar de esperar al gobierno, nos ayudamos mutuamente a hacer coral artificial. Cada niño del pueblo tenía que ayudar a atar coral. Mateo bucea desde los 7 años. Mateo sonrió radiante. Quiero que mi hijo vea ese arrecife arcoíris. John, las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez se mezclaron con el agua salada. Buceé de nuevo, usando mis propias manos para ayudar a atar los trozos de coral artificial. Mi mano fue cortada por el cemento, pero no sentí dolor. Solo sentí que estaba vivo. Esa tarde, regresamos a la orilla. Me quedé mirando el mar y dije en voz alta: ya entendí, Don, por qué la gente de Isla Mujeres sonríe todos los días. Porque nadie deja que el dolor gane. La gente reconstruye una vida nueva de los escombros, no solo para ellos, sino para las generaciones futuras. Don me dio una palmada en el hombro. Exacto, señor. La verdadera felicidad no es no tener sufrimiento, sino levantarse y reconstruir cada vez que te caes. Miré hacia el cielo y me dije a mí mismo: la grandeza no se mide por el dinero o los rascacielos, sino por la voluntad de seguir construyendo un nuevo arrecife, incluso sabiendo que quizás no veamos el día en que cubra todo el mar. En ese momento, realmente desperté. No solo me sentía mejor, sino que tuve una comprensión profunda. La verdadera vida es dar, no poseer. Esa noche, llamé a mi hijo por primera vez en 7 años. La voz de Tyler sonó. Rompí a llorar y dije la primera frase: hijo, lo siento mucho. Quiero que vengas a Isla Mujeres. He encontrado algo más importante que una casa grande. Tyler guardó silencio por un momento y luego respondió: ¿de verdad, papá? Vuelvo la semana que viene. Colgué el teléfono y salí a la playa, mirando el reflejo de la luna sobre el agua. Saludé, agradeciendo a México por enseñarme a ser humano de nuevo. Después de llamar a Tyler, no dormí en toda la noche. Caminé y caminé por la playa hasta que mis pies se llenaron de arena. Mi mente giraba en torno a una sola pregunta: ¿qué haré ahora? Temprano, Don se acercó a mí con una taza grande de café negro. ¿No puede dormir, señor? Asentí. Tengo miedo, Don. Miedo de que si vuelvo a mi vida anterior, todo se derrumbe de nuevo. Don sonrió y señaló el mar. ¿Ves ese barco de cola larga? Se llama Por Milagro de Isla. Lo terminaron de construir ayer. Así le pusimos por tu historia. Mañana lo usaremos para plantar 10 nuevos puntos de coral artificial. Miré el barco. Mis ojos se humedecieron. Quería ayudar a Don, pero ¿cómo ayudar de una manera sostenible? Don me entregó un viejo cuaderno. Dentro había un diagrama de restauración de corales del pueblo, escrito a mano por niños y adultos. Solo podemos llegar hasta aquí, señor, porque no tenemos dinero para equipo de calidad. Pero si usted ayuda, podemos restaurar todo el mar de Isla Mujeres. Saqué mi pluma y escribí una cifra sin pensarlo. Estableceré un fondo de 100 millones de pesos llamado Fondo Milagro de Isla. Este dinero se usará para comprar botes nuevos, equipo de buceo y contratar científicos para ayudar a trasplantar coral, pero con una única condición: los aldeanos deben gestionarlo ellos mismos. Don se quedó boquiabierto, juntó las manos en saludo. Señor, este es el sueño que hemos tenido por 18 años. Yo también junté mis manos y respondí: no es el sueño de todos, Don, es mi sueño que acaba de nacer hace 3 semanas. Esa tarde, hicimos una reunión con toda la gente bajo el gran árbol de higuera. Me puse de pie frente a todos.
Pensé que la grandeza era tener miles de millones de dólares, pero Isla Mujeres me enseñó que la verdadera grandeza es cuando un grupo de personas acepta sacrificar su sudor y su tiempo para construir algo que quizás no verán terminado. La gente guardó silencio un momento y luego estalló en aplausos. Los niños corrieron a abrazar mis piernas. Mateo gritó: «John es el héroe del mar». Lloré en medio de la reunión y dije la última frase del día: «No regresaré a Estados Unidos. Me quedaré aquí construyendo coral con todos ustedes hasta que muera en este mar». Pasó un año volando. El Fondo Milagro de Isla se había expandido con un capital de más de 500 millones de pesos proveniente de donaciones de empresarios y turistas de todo el mundo que escucharon mi historia. Compramos 2 nuevos barcos de investigación, contratamos biólogos marinos de las mejores universidades de México y restauramos más de 50 metros cuadrados de arrecife. Mi hijo se mudó a Isla Mujeres. Se graduó en Ciencias Marinas en Inglaterra y regresó para bucear y atar corales junto a Mateo todos los días. Se hicieron mejores amigos. Tyler llama a Mateo su hermano pequeño y yo. Yo vendí la mansión en Malibú, vendí el Ferrari, vendí el reloj Rolex y me mudé a la pequeña casa de madera de un solo piso junto al mar con Don. Cada mañana me despierto con el canto del gallo, voy al mar a bucear y regreso a comer por chilaquiles con los aldeanos. Hoy es el primer aniversario de cuando casi me ahogo. Los aldeanos organizaron una gran fiesta en Playa Lápida. Vinieron reporteros de CNN y BBC a hacer reportajes. Me preguntaron: «Usted era un multimillonario, ¿por qué renunció a todo para vivir esta vida?». Sonreí y señalé el mar, donde ahora comenzaba a brillar un color arcoíris de los nuevos arrecifes, y respondí con una sola frase: «Porque aquí vi que la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de dinero en la cuenta, sino por el número de personas que pueden sonreír porque construimos juntos un nuevo arrecife y por la cantidad de días que despertamos queriendo seguir viviendo». La cámara se enfocó en Mateo y Tyler riendo en el bote, luego cortó a la toma del arrecife que crecía bajo el mar. El reportero hizo la pregunta final: «¿Cuál cree que es el milagro de México?». Levanté mi mano y saludé al mar, y respondí con el tono más tranquilo de mi vida: «El milagro de México no es tener todo desde el nacimiento, sino que un grupo de personas comunes elige reconstruir cada vez que caen y ayudan a un extraño sin preguntar nunca quién es». Esa noche me quedé solo en Punta Norte. El sol se hundía en el horizonte. Levanté la mano para saludar como el primer día que llegué, pero esta vez no lloré por el dolor, lloré por la felicidad que me inundaba. Susurré al mar: «Gracias por no dejarme morir y gracias por enseñarme a vivir una vida real». El viento marino sopló suavemente como una respuesta que no necesitaba palabras. A la mañana siguiente, el segundo aniversario de mi llegada a Isla Mujeres, me desperté y vi a Mateo sonriendo ampliamente frente a la casa, sosteniendo un sobre marrón grueso, una carta de E.E. Señor John. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta de mi exesposa y una foto. En la foto, Tyler estaba abrazando a un niño blanco muy pequeño. El niño tenía un rostro idéntico a como yo era de niño. Debajo de la foto, una nota escrita a mano por Tyler: «Papá, ahora tengo un hermano pequeño. Se llama Felipe, porque nació en Isla Mujeres. Como papá fue renacido aquí. Mamá dice que si no cambias, nuestra familia se habría roto. Gracias por darle a mamá el valor para perseguir su sueño. Y gracias al mar de Isla Mujeres por retenerte para nosotros». Me derrumbé en el suelo. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran las lágrimas más perfectas. Don llegó justo a tiempo. Al verme llorar, rió fuerte. «Vamos, vamos, te lo dije. El mar aquí nunca retiene a la persona equivocada». 2 horas después, el barco de cola larga llamado por milagro de Isla 2 zarpó. Don, Mateo, Tyler, el pequeño Felipe y yo fuimos a ver el punto del arrecife que se había recuperado por completo. Ahora era un arcoíris brillante bajo el mar. Peces payaso nadaban, anémonas se mecían, corales duros y blandos habían crecido en toda el área. Mateo buceó y me levantó una tabla bajo el agua. La tabla decía: «Gracias, tío John, por devolverle la vida al mar y por darle a un niño un padre que ama el océano como él». Abracé fuertemente a Mateo en medio del mar, abracé a Tyler, a Felipe, a Don y grité fuerte: «Esto es el verdadero milagro de México». El viento marino sopló fuerte, como si todos en el cielo estuvieran aplaudiendo.